Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar hoy con probabilidad. Y vamos a empezar vamos a meternos en lo que es en la biología, cómo la matemática está íntimamente ligada a la biología, aunque parece que no. Pero la biología sin la matemática hay muchas cosas que no podría haber llegado. O sea, nosotros nos metemos en todos lados, en todas las ciencias estamos nosotros. ¿Sí? Específicamente vamos a ver cómo en la biología la matemática nos explica muchas cosas. Eso que está rodando ahí a la izquierda, ¿saben lo que es? ¿Qué es? El ADN. Ahí está, el ADN. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Se acuerdan cuántos pares? Sí. Se me fue muy alto. 23 pares, 23 pares. Ahí está. Específicamente hoy vamos a ver una enfermedad que se transmite mediante el cromosoma 5. ¿Sí? Que lo vamos a ir viendo bien cómo. Esa enfermedad se llama atrofia muscular espinal. Si se decide a pasar. A ver. De acá pues. Bien, vamos a conocer antes qué es el AME, qué es la atrofia muscular espinal. La atrofia tengo acá el parlante. Tengo el parlante. En el parlante no van a escuchar. Mientras les cuento, la atrofia muscular espinal es una enfermedad, como les digo, que se transmite en el cromosoma 5. Es la ausencia de un gen que se encarga en codificar las proteínas que necesitan las neuronas del movimiento para mantenerse en sinapsis, o sea, para mantenerse vivas. Sin esa proteína, las neuronas empiezan a desengancharse y terminan muriendo. Aunque en realidad no se sabe muy bien si mueren o no, pero sí pierden el cometido, la conexión. Las neuronas del movimiento no tienen nada que ver con las neuronas del intelecto, ¿sí? Ya, señor. Exacto, se encuentra en el astro anterior de la médula espinal. Exactamente, compañero. Muy bien. Adelante. Lo que les voy a mostrar ahí es un fragmento chico que salió entre Noche 4 ya hace mucho tiempo. Hay mucha cosa que ya está desactualizada. Pero bueno, vamos a ver. Como AME, es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas llamadas neuronas motoras, que se encuentran en la médula espinal. Estas neuronas se comunican con los músculos voluntarios, es decir, con aquellos que la persona puede controlar, como los de los brazos y piernas. A medida que los músculos pierden neuronas, se debilitan. Esto puede afectar su capacidad de caminar, gatear, respirar, tragar y controlar la cabeza y el cuello. A nivel mundial, esta patología afecta a 1 de cada 6.000 bebés nacidos. La atrofia muscular espinal no tenía cura ni tratamiento, hasta el pasado año, cuando un científico uruguayo radicado en Estados Unidos logró crear un medicamento llamado Spinraza, que puede revertir la enfermedad. El laboratorio para el que trabaja hace más de 30 años es el Cold Spring Harbor, que tiene entre sus exdirectores al premio Nobel James Watson, co-descubridor de la estructura ADN. En ese país, el medicamento tiene un costo de $750.000. Eso salió informativo en el 2017. El medicamento se creó, el primer medicamento para la atrofia muscular espinal se inventó en el 2016. Mejor dicho, en el 2016 salió al mercado, empezó mucho antes la investigación. Y lo creó un uruguayo.
La ampolla ahí dice, bueno, ahí dice el primer año de tratamiento, pero cada ampollita de Spinraza, que es medicamento, cuesta $125.000. Y una persona, el primer, sí. Yo ayer no vine y Mañana. Mañana lo puedo hacer. Perfecto. Mañana lo hace. El primer mes de tratamiento necesita 4 ampollas y después, vayan sacando la cuenta, y después una cada 4 meses de por vida. Ahora, como decía ahí el video, una de las causas principales que causa la atrofia muscular espinal es debilidad muscular. Muchos de ellos no caminan, hay otros que necesitan respirador artificial, como decía ahí, después vamos a ver, pero en todos los casos, la tecnología tiende a normalizar a cada persona. Y es bueno poderla tomar la tecnología cuando se accede a ella, ¿no? Pues es muy caro, todo lo que tenga que ver con discapacidad es muy caro. Pero miren acá cómo le cambia, es la primera vez que caminó, digamos, esa niña con la atrofia. Hola. ¿Tú sabías que me dieron? ¿Qué te dio? Me dieron la silla de ruedas. Ay, qué linda. Y tiene bocina y tiene algo para que yo le ponga la velocidad y bajar la velocidad. Así. Y cuando yo la quiero prender y apagar. A ver, vení. ¿Qué? 3 años. ¿Qué pasa? Ay. Sí, ahí ya se termina. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Generalmente uno cuando se enfrenta a estas situaciones, ¿verdad? Como que los desbordan y no los deja ver que hay otras cosas que nos permite volver al cauce, ¿no? Tomar la tecnología para poder seguir adelante. Ahora vamos avanzando un poco. Adelante. Ahí va. Ahí tenemos un esquema de nuestra identidad genética, que no es exactamente así. Acá, así pasó al otro lado. Aquí sí tenemos, no se ve mucho por la luz, tenemos padre y madre del padre de esta niña y padre y madre de la madre de esta niña. Si nosotros vemos con los colores, acá se divide a la mitad, porque recibiría la información genética del padre y la madre. Sabemos que no es exactamente la mitad, depende de qué genes heredemos de cada uno. Y lo mismo con la mamá. Y la niña tendría la mezcla de los 4 descendientes para atrás, ascendientes, ¿verdad? Es un esquema de la identidad genética que recibimos nosotros. En esta identidad genética recibimos, entre otros, todas las patologías que estamos predispuestos a tener. Sí. No sé lo que es. ¿Qué es eso? El ADN se puede modificar de forma. Se puede modificar, sí. De hecho, una de las curas que tiene la atrofia muscular espinal, ahora hay 3 medicamentos. El último medicamento que se obtuvo se llama Zolgensma. Lo que hace es, antes de 2 años de vida, cuanto más temprano mejor, lo que le cambia justamente es el ADN. En este caso tendría que ser un tipo de formato sin químico, tipo con el poder de la venta. ¿Ya? Medicina se llama Epigenética. epigenética. Lo voy a buscar. Interesante todo. Le erré a mi vocación. Bueno, como decía ahí, el AMES es una enfermedad que se transmite genéticamente, que es provocada por un gen que se encuentra en el cromosoma 5. Y ese gen que se encuentra en el cromosoma 5 se llama SMN1 y SMN2. El SMN1 se encuentra en la puntita del brazo largo del cromosoma. Vieron que el cromosoma tenemos el brazo corto y el brazo largo, y el centro del cromosoma. En la puntita del brazo largo encontramos en cada una de ellas un gen SMN1, o deberíamos de tener un gen SMN1. Y en el centro del cromosoma encontramos por lo menos un par de SMN2. El SMN1 y el SMN2 es la
supervivencia de la neurona motora. Es lo que decía, que codifica la proteína que necesita las neuronas del movimiento para mantenerse en sinapsis. ¿Qué diferencia tiene uno y otro? El SMN1 codifica una proteína completa, el SMN2 no. Codifica una proteína de menor calidad que el SMN1 y de menor cantidad. Los investigadores nos contaban que es como quien anduviese en un Ferrari, sería el SMN1, y quien anda en un fitito, el SMN2. Los dos nos van a transportar, pero ¿cuál va a ser más confortable, más rápido y más? El fitito, ¿verdad? El SMN1. Entonces, ¿qué diferencia tiene lo que es una persona? Vamos a ver el siguiente. Lo que es una persona portadora, una persona enferma y una persona sana en su cromosoma 5, porque se divide en esos tres grandes grupos: sano, portador y enfermo. Se va justamente a diferenciar en la cantidad de gen de SMN1 que tenga. Una persona totalmente sana, ¿verdad? Totalmente sana, en el brazo largo va a tener el par de SMN1, los dos, en cada brazo largo uno de ellos. Y en el centro por lo menos un SMN2, pero con esto le da para. Esto siempre lo tiene el SMN2, el SMN1, una persona sana tiene los dos. Ahora, sí, dime. SMN2, hay uno menos, igual no pasa nada. Sí, en este caso siempre se encuentra. No hay ningún caso que no haya, aunque sea una copia de un gen SMN2, sí. Sí pasa al revés. Una persona portadora le falta uno de ellos. Ahí es asintomático. En el caso mío me falta uno. Pero nunca me llegué a enterar hasta que tuve a mi hija con la enfermedad. Porque no. Después vamos a ver cuál es la prevalencia de la población. Pero esta enfermedad entra dentro de las enfermedades raras. Las enfermedades raras son aquellas que es poco prevalente en la población, que quiere decir que es poco frecuente en la población. Una enfermedad rara llega a ser de 1 en 2.000 personas o más. ¿Sí? En este caso es 1 cada 6.000, decía el video, de bebés nacidos vivos. ¿Sí? En realidad es un poquito más. Pero una persona portadora, perfectamente con... Me asustó. Con un solo... Estábamos en química, tipo, pensé que teníamos química ¿Les tercera. parece bonito? No. Me cambiaron por química. Como me cambiaron por química, les voy a dar biología. Pero con un gen SMN1, perfectamente la persona segrega la proteína y nunca se llega a enterar de que es portadora. Pero ¿qué pasa en las personas enfermas? Lo que le faltan son justamente los Ferraris. Y solamente dependen de los fititos. O sea, tienen la proteína, pero de menor cantidad y de menor calidad. Uno de los medicamentos, ya les digo, lo que se dedica es cambiar este proceso. Después vamos a ver un video ahí que muestra cuál es el proceso. Sí, así que persona sana, los dos gen, persona portadora, un gen solo, persona enferma, le faltan los dos genes. RNA interference was popularized by work in C. elegans. Yo les traduzco en When long instante. double-stranded RNA Nos vamos a meter en el núcleo de la célula, donde se encuentra nuestra cadena de ADN. Ustedes este año lo daban, pero en cuarto año también lo daban, lo que es la transcripción genética. ¿Cómo se hace la transcripción genética? Que lo que se hace en realidad es una copia del ADN para que el RNA mensajero vaya del núcleo al citoplasma para que los ribosomas creen todas las proteínas necesarias que necesita el cuerpo. ¿En serio? Que bien no hubiese venido. Bien, cuando se está haciendo la transcripción de como el problema se encuentra en el cromosoma 5, hay lo que se llama un represor. Cuando se va haciendo la transcripción, salta del exón 6 al exón 8 y la codificación de este gen no va al citoplasma.
Los exones son como cajitas, donde The están adentro algae, todas las worms, informaciones and de los flags, genes. RNAi, Y los can be intrones son activated como by endogenous cordones que transposition. unen esas cajitas. En cuarto año, el proceso ese de la copia es llamado fragmentación, que se llama splicing en inglés, que cortan los intrones y empalman todos los exones. Corte y empalme son lo que nosotros damos en cuarto año como fragmentación. Eso es lo que falla en el tema de la atrofia muscular espinal, la transcripción del ADN. Y los cortes. Cleavage by Dicer creates Y después esos short cortes se double-stranded empalman RNAs that are characterized by two para llevar la nucleotide información long genética. three-prime overhangs. These are called small interfering or Es siRNAs. muy interesante el proceso. siRNAs can form Ahí tenemos al represor. Cuando viene esa manchita, cuando viene haciendo la transcripción, salta de un exón a otro y lo que está codificado no lo lleva. La medicación justamente lo que hace es tratar de mandar esa codificación. El mensaje de moverse. Del mensaje, no, moverse no, de la codificación de la proteína. Entonces empieza a recibir la proteína y empieza a reactivarse lo que es toda la sinapsis. Y hay muchas veces que ya el músculo está degenerado que no logra mucha cosa. Eso depende, cuanto más chico se agarre, mejor. Menos degenerado está el músculo. Tipos de ADN. Tipo de AME. Tenemos 4 tipos de AME, o 4 grandes tipos de AME. El tipo 1, que es el más agresivo, cuanto más temprano se manifieste la enfermedad, más fuerte es. En realidad la persona ya nace con la enfermedad, lo que se manifiesta en distintas etapas. El tipo 1 se manifiesta desde que es bebé hasta los 9 meses de vida. Y generalmente antes de los 9 meses de vida necesita respirador artificial. Fíjese lo que tiene que estar entrenado un médico para poder detectar antes de los 9 meses que esa persona tiene atrofia muscular espinal. A pesar que la segunda causa de muerte infantil para menores de 2 años no se conoce. La comunidad médica prácticamente no la conoce. ¿Por qué? La comunidad médica prácticamente no la conoce la enfermedad. Y es la segunda causa de muerte infantil a nivel internacional, para menores de 2 años, ¿no? Después está el tipo 2, que empieza a manifestarse de los 6 meses hasta los 3 años. Después viene un tipo 3, en la adolescencia, empieza a tropezar, empieza a caerse sin tener motivo, puede estar en presencia de una atrofia muscular espinal. Y hasta los 55 años de edad puede manifestarse la enfermedad. Pero cuanto más tarde se manifieste, menos agresiva es, menos mortal. Efecto de la enfermedad. ¿Cómo nos damos cuenta que podemos estar en presencia de la atrofia muscular espinal? En primer lugar, hipotonía. Hipotonía quiere decir que una debilidad grande en los músculos, sin fuerza, flojo, ¿sí? sin musculatura. Es hipotónico, es flojo. Arreflexia. ¿Quién no ha ido al pediatra alguna vez y con el martillito le han golpeado la rodilla o el brazo y se mueve solo? O aprovechamos y le pegamos la patada al médico, ¿no? Estos niños ya con lo primero, hipotonía y arreflexia, si uno pone en el Google, aparece la atrofia muscular espinal como posible enfermedad. Después viene atrofia de acortamientos. Al no moverse los músculos, ustedes saben que nosotros necesitamos estar en movimiento, necesitamos ejercicio para que los músculos acompañen el crecimiento. Si no, el esqueleto sigue creciendo y los músculos no acompañan, como los tendones. Entonces se encuentran acortamientos. Es muy común en algunas patologías que vemos en la calle en silla de ruedas que están con las manitos todas para adentro. Es justamente por el acortamiento de los músculos y tendones. No hay elasticidad en el hueso. ¿Fuerte? No hay elasticidad. No hay elasticidad, o a veces hay demasiada elasticidad, pero no acompaña al no crear el músculo, no acompaña el crecimiento. Es todo un tema. Después tenemos problemas respiratorios graves. Se identifican mucho aquellas patologías que tienen problemas respiratorios porque el pecho le queda como una campana. Al no desarrollar los intercostales, al no desarrollar todos los músculos que tenemos alrededor de la caja torácica, empieza a quedar como una campana.
No quiere decir que todo lo que tengan pecho campana, como dijo una médica. Ah, pero en mi familia todos tienen pecho campana, todos tienen AME, no sea bruto, nada decir. Pero está, y generalmente los que tienen problemas respiratorios van como pecho en campana, bien porque no se desarrollan los músculos, los intercostales. ¿Y qué lleva esto? Un simple resfrío se los puede llevar, porque no tienen la suficiente fuerza como para poder expectorar. Puede taparse la vía respiratoria. Se necesita de implementos extras para poderlos sacar de esa crisis. Por eso me beben mucho con el alcohol siempre, a todos lados. No es por ahora para la pandemia, siempre fue igual. La escoliosis no tener fuerza en el tronco, la gravedad mismo que hace, empieza a bajar, la columna se va haciendo una S. Hay escoliosis que son leves, prácticamente todo el mundo tiene un poco de escoliosis, un poco la columna deformada, pero en estos casos son muy graves. Entonces arriba empieza a apretar todo lo que sea pulmón y abajo todo lo que es intestino, estómago, hígado, entonces claro, eso empieza a provocar a que no coma, y es toda una cadena, no como, no me alimento, no sigue la evolución normal de la persona. Es una muerte silenciosa el tema de la escoliosis, y acá en Uruguay como que no se toma muy en cuenta. Ya cuando se toma en cuenta ya es inoperable. Generalmente todos van a cirugía de columna, una fijación de columna que se ponen los tutores a la columna vertebral para volverla a su lugar. Se tensa la columna y se vuelve a su lugar. Van al síntoma. ¿Van al? Van al síntoma. Al síntoma, sí. O deberían ir todos los especialistas, ¿no? A veces uno pelea con el especialista y bueno, el especialista es el que sabe. Problemas graves al deglutir. Todo es músculo. El pasaje comido es gracias a los músculos que lo van llevando, ¿no? Al tener problemas justamente muscular, todo lo que sea cerca del tronco, la comida no queda ajena. Algunos tienen lo que llaman el botón gástrico, un botón directamente al estómago. Se alimenta con un canito, y ahí se les... La comida Toda licuada, sí, por medio de jeringa. Exactamente. Bien, vamos a ver ahora cómo la matemática de a poquito se va entrando en lo que es la biología y nos permite prever cosas que pueden llegar a suceder. La probabilidad está metida siempre en lo que es la biología y la medicina. La medicina, la veterinaria. Recién habíamos dicho que para que una persona sea portadora, necesita que uno de sus cromosomas 5, mejor dicho, el brazo largo del cromosoma 5, esté vacío. El otro con el gen SMN1. Y para ser sano necesitamos los dos. O sea, acá hay de un posible futuro bebé una madre que es portadora y un padre que es sano. Si recién dijimos que tenemos 23 pares de cromosomas, porque 23 cromosomas recibimos de la madre, 23 cromosomas del padre, se aparean entre sí y ahí es donde nos da la identidad genética de cada uno, que dicen que es prácticamente única. Antes se creía que era única, prácticamente única. Entonces, ¿qué posibilidades de mezclarse un cromosoma de la madre con un cromosoma del padre, en el cromosoma 5? Siempre hablando ahora del cromosoma 5. ¿Cuántas posibilidades tienen estos dos cromosomas de la madre de mezclarse con estos dos cromosomas del padre? ¿Cuántos pares de cromosomas podremos formar? No, con el cromosoma 5 de la madre y con el cromosoma 5 del padre. Acá está representado los dos cromosomas 5 de la madre. Y acá los dos cromosomas 5 del padre. Tú dices 8. Vos. Uno con el primer SMN, que no tiene nada con el último con el SMN. Sí. Por lo tanto, a ver, cuéntalos de nuevo. Está perfecto lo que estás diciendo. 8 cuenta el compañero. A ver si alguien puede contar. O sea, ¿cuántas
¿Cuántas posibles parejas puedo formar con los dos cromosomas de la madre y con los dos cromosomas del padre? Teniendo en cuenta que el bebé va a tener un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre. ¿No? A ver qué fruta va a tirar. Según la fruta que tire. 4 dice la compañera, el 50% del compañero. 12. ¿Quién dijo 12? ¿Por qué 12? No podemos quedar con la calculadora. ¿No puedes qué? Fijar una calculadora que nos enseñaste en la otra clase. Sí, ¿y qué cuentaría? Sería 2. Acá con la calculadora se te complicaría un poquito. Pero bien, no sé por qué 12, eso siempre fue intrigado. Vamos a ver. El compañero empezó a decir una esquemita que me gustó. Dice, bueno, el vacío de la madre se puede combinar con el primero lleno del padre o el segundo lleno del padre. ¿Cuántas vamos ahí? ¿Cuántos casos vamos? Si puede unas opciones con ahí vamos 2. Y el segundo de la madre puede conectarse con el primero del padre o con el segundo del padre. Y ahí vamos 4. ¿Sí? Son 4 casos posibles. Capaz tú contaste lo que fueran al revés, pero es el mismo par de cromosomas. El primero de la madre con el primero del padre, el primero de la madre con el segundo del padre, el segundo de la madre con el segundo del padre y el segundo de la madre con el segundo del padre. Son 4 casos posibles. De ahora en más siempre se van a poder formar 4, ¿verdad? Con 2 de la madre y 2 del padre. De esos 4 casos posibles, ¿hay posibilidad de que sea enferma esa persona? ¿Qué tenía que ocurrir para tener la enfermedad, para tener AME? ¿Qué tenía que pasar con esos cromosomas? Faltarle los 2. No podía. Si le faltaba uno era portador. Si tenía los 2 era sano. A esta posible persona no puede ser enfermo porque siempre tiene al menos 1. ¿Puede ser sano? No, ¿por qué? Mira acá. Porque el segundo de la madre está lleno. Una posibilidad. Tenemos 2 posibilidades de las 4 que sea sano. Y que sea portador, ¿qué posibilidades tenemos? 2 en 4 también. Tenemos la mitad del 50% de que salga portador y el 50% de que salga sano. Acá no hay posibilidad de que adquiera la enfermedad. Esta familia seguramente no se vaya a enterar, si tienen hijos, no se vayan a enterar los hijos si sale portador o no. Como son todos asintomáticos los portadores, no tienen los síntomas de la enfermedad, quizá nunca se llegue a enterar, a no ser que ocurra que justamente la otra persona también tenga. Supongamos al revés. Ahora la madre es sana y el padre es portador. ¿Qué posibilidades tiene el bebé? ¿Qué posibilidades tendrá el bebé? En esas 4 posibilidades. Lo mismo. Cambiamos que ahora es el padre que manda el cromosoma vacío y la madre el cromosoma lleno. O los 2 llenos. Tenemos el 50% portador, el 50% que sea sano. Acá no hay posibilidad de que nazca enfermo. Ahí va. ¿Cómo calculamos la probabilidad? La probabilidad la calculamos mediante la división. Todos los casos posibles. En estos casos, todos los casos posibles. Cállate. Ya se va a callar. Todos los casos posibles son 4.
Y los casos favorables depende de lo que estoy estudiando. Si estoy estudiando de que sea enfermo, no hay ningún caso favorable de esos 4. ¿Sí? Porque no hay ninguno que sea enfermo. Si estoy estudiando que sea sano, sí, son 2 en 4. Si estoy estudiando de que sea portador, sí, porque hay 2 en 4. ¿De acuerdo? Siempre vamos a calcular la probabilidad como casos favorables entre todos los casos posibles. ¿Ah? Que seguramente el tercer año deben de haber trabajado en matemática, algo de esto. ¿Cómo le llamas aquí, no? Probabilidad. Vamos a ver otras posibilidades. Supongamos que ambos padres son portadores. ¿Sí? A los dos les faltan el cromosoma 5, les falta un SMN1. ¿Qué posibilidades podrá tener esos 4 casos posibles del bebé? 50% de qué? De que salga enfermo y ser acompañado un 50%. ¿Qué piensan los demás? O sea, 2 en 4 dirías tú. Un 50 y un 50 dice también el compañero. ¿Y los demás? No se animan a decir. Vamos a ver. Tenemos la posibilidad de que el primer vacío de la madre con el primer vacío del padre enfermo. Un 25% de la cuarta parte. No hay forma de que este vacío de la madre tenga otro vacío, porque el otro está lleno. Y a la inversa lo mismo. Este está lleno, no hay posibilidad de que salga otro vacío. O sea, acá tiene la cuarta parte de adquirir la enfermedad de 2 padres portadores. Después tiene un 75% de que no nazca con hambre. Un cuarto de que nazca, un 75% de que no nazca. Dentro de ese que no nazca tenemos la misma probabilidad de que nazca sano a que nazca enfermo. ¿Sí? Tenemos un 50% de que nazca portador. O sea, es más difícil de que nazca con la enfermedad de que no nazca. Tiene un 75% de no nacer con la enfermedad. Ahora podría ser de que la madre sea enferma, lo mismo al revés, ¿no? De que el padre sea enfermo. La madre enferma y el padre sano. ¿Qué posibilidades tendrá el futuro bebé? ¿Puede nacer enfermo? Si la madre es enferma y el padre es sano, ¿puede darse la posibilidad de que le falte los 2 SMN1? Pero puede ser portador. Puede ser portador, pero enfermo, no. ¿Y sano? Tampoco. Ahí va. Se da la posibilidad que el 100% de portador. No tiene cómo salir sano porque la madre no tiene un cromosoma SMN1 y no tiene cómo nacer enfermo porque el padre tiene los 2 cromosomas. Lo mismo al revés, ¿no? Si la madre fuera sana y el padre enfermo. Hay un testimonio, el primer testimonio fue una española que fue senadora, actualmente se jubiló. Este video ya tiene unos cuantos años, tiene 2 hijos. Está en YouTube, son 4 videos, acá un pedacito, ¿no? Es muy simpática, Virginia, muy simpática. Yo tengo afectadas las neuromotoras, que son las neuronas encargadas de transmitir la fuerza a los músculos. Entonces, como no llegaba fuerza, pues los músculos se van atrofiando poco a poco. Y bueno, yo llevo unos años que estoy bastante estable, llevaré 4 o 5 años que me encuentro igual. Luego, claro, hay el único tratamiento que existe hoy en día para esta enfermedad y es paliativo,
es la rehabilitación. Ya tiene bastantes Lo que años. pasa es que la seguridad social te da muy pocas sesiones y claro, para contratar un fisio privado pues es imposible, porque luego también nosotros tenemos unas pensiones no contributivas muy bajas y no nos da para hacer grandes cosas. Yo la verdad es que he tenido una vida muy normalizada. Desde pequeña he ido a un colegio público como cualquier de mis hermanos y en ese sentido no he tenido problemas. Luego yo también soy una chica con muchísimo carácter, soy muy sociable y me encanta conocer gente y yo creo que soy extrovertida, entonces no he tenido problemas a la hora de relacionarme ni mucho menos. Entonces eso también me ha ayudado y tampoco he consentido en ningún momento que se rían de mí o que me traten de forma diferente, ¿no? De eso me he encargado yo. Pues yo he sido muy coqueta y a mí desde toda la vida me han gustado los chicos y he ido a las discotecas con mis amigas y he seducido con la mirada, con un gesto, con una sonrisa y tal, y la verdad que es algo con algunos chicos, nada serio como con Hilario, ¿no? Antes de conocer a Hilario, sí que tuve una relación un poco más seria, de 1 año y medio, y la verdad que nos llevábamos muy bien, pero bueno, yo también, no sé, era muy joven el chico y como yo pensaba que no iba a poder tener relaciones sexuales, pues, y tampoco me llenaba, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos, hoy en día somos muy buenos amigos y conocí a Hilario y con él descubrí que sí que podía tener relaciones como cualquier persona y bueno, he tenido 2 hijos con él. Los hijos ya son grandes. Como dice ella, siempre se asocia a la persona con discapacidad con una persona asexuada, que no tiene sentimientos, no puede tener una vida plena como cualquier persona. En el caso de ella, bueno, fue el primer caso registrado en el mundo de tener hijos. A partir del testimonio de ella, bueno, en Argentina fue impresionante, se descargaron una cantidad de mujeres con embarazo y cantidad de personas con AME con hijos. Y ella contaba, ¿no? Que cuando quedó embarazada la madre casi la mata, porque claro, no había casos registrados de cómo tratarla tan siquiera. Y bueno, ahí tuvo dos hijos. Y cuenta todo lo de ella desde la discapacidad, que quizás sea otra mirada que la que tiene uno. Nada que ver, cuenta con una soltura, la verdad que impresionante. Bueno, seguimos. ¿Qué sucederá si la madre es enferma y el padre es portador? ¿Qué posibilidades tendrá ese hijo? ¿Qué pasará en esas combinaciones de cromosoma 5? 35 probabilidades de que nazca enfermo o portador. Porque pueden hacer sano y no. Ahí ya no tiene posibilidad, pero la madre no tiene cómo mandar un SMN1. Necesita los 2 SMN1 sano. Entonces o sale portador o sale enfermo. O nace portador o nace enfermo. Ahí está. Acá está condicionado, se dice, a lo que va a mandar el padre. Porque la madre la única posibilidad que tiene es de mandar cromosoma vacío. Si el padre manda vacío, se arma acá la persona enferma. Y si el padre manda el cromosoma lleno, se arma la persona... Esto está mal. Portador, acá me sobra uno. Después lo voy a arreglar. Sí, es portador. No puede nacer sano. Portador. Bien, y el último caso sería que ambos fueran enfermos. Si ambos son enfermos, ¿qué posibilidades podría tener el hijo? El 100%, la unidad de que van a ser enfermos. Hasta hace poco sería una locura. Ahora con el último medicamento ya no sufriría la enfermedad. Le va a cambiar la cadena de ADN y va a empezar a poder segregar
la proteína que le falta. Bien, esto era lo que más o menos tendrían que saber desde años anteriores de probabilidad. Ahora vamos a entrar exclusivamente en lo que es la probabilidad de sexto, que se llama distribución, una de las probabilidades, se llama distribución binomial. Binomial, ¿de qué vendrá el prefijo bi? De 2. Acá vamos a estudiar que ocurran dos cosas. O que ocurra o que no ocurra lo que estoy estudiando. Por ejemplo, si yo le doy una patada a la pared, voy a estudiar si me quiebro o si no me quiebro. No puede ocurrir otra cosa. Yo estoy estudiando si me quiebro o no me quiebro. Esos ensayos se llaman ensayos de Bernoulli. Y cuando se da lo que yo estoy estudiando, por ejemplo, si me quiebro al pegar una patada a la pared, le voy a llamar que es un éxito. Si ocurre lo que yo estoy estudiando, le llamo éxito. Si no me quiebro, va a ser un fracaso en mi estudio. No tiene nada que ver con el éxito y el fracaso de la vida, pues si yo me quiebro no va a ser un fracaso. Depende para qué. Pero bueno, eso aparte. Los ensayos de Bernoulli, entonces vamos a estudiar que ocurra lo que estoy estudiando o que no ocurra lo que estoy estudiando, el éxito o el fracaso. Solamente la distribución binomial se va a ocupar de eso, estudiar la probabilidad de que ocurra o que no ocurra un determinado suceso. ¿Está más o menos claro eso? Si yo estoy estudiando, no sé, se me ocurren todas cosas funestas. Como una frutilla, algo no sea funesto. Como una frutilla, ¿cuál es la probabilidad de esa frutilla que sea dulce o no sea dulce? Entonces yo por la frutilla puedo pasar dos cosas, o que es dulce o que no sea dulce, más allá de que sea amarga, eso es otra cosa. Pero voy a estudiar que sea dulce o que no sea dulce. Si es dulce, es un éxito en mi estudio de probabilidad. Si no es dulce, es un fracaso en mi estudio de probabilidad. ¿Sí? Esos son los ensayos de Bernoulli. Vamos a ver, relacionado a lo que veníamos viendo, de una pareja, ambos son portadores y quieren estudiar la probabilidad que al tener dos hijos, uno de ellos nazca con AME. Una de las posibilidades es que en los dos hijos, para que nazca con AME, sea el primero el que tenga AME, o sea, va a ser el éxito de mi estudio, y que en el segundo nazca sin AME, que va a ser el fracaso de mi estudio. Para de ambos padres portadores, habíamos visto que la probabilidad de que nazca con AME es un cuarto, era el 25%. Si el 25% es que nazca con AME, el resto, lo que me falta para llegar al 100%, que son 3/4, es que nazca sin AME, más allá de que sea portador o sano. Pero acá lo que están estudiando, con los ensayos de Bernoulli, tiene que pasar dos cosas. O que nazca con AME o que no nazca con AME. Por lo tanto, siempre la suma de probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar la unidad, el 100%. La suma del fracaso más la suma del éxito me tiene que dar el 100%, la unidad. ¿Se entiende eso, no? No puede pasar otra cosa. ¿Tá? Si nace el primero y nace el segundo, ese y en matemática, como tiene que ocurrir las dos cosas a la vez, se traduce en una multiplicación. Para poder calcular cuál es la probabilidad que mi primer hijo nazca con AME y el segundo nazca sin AME, es 1/4 por 3/4. Si esto lo hacemos en la calculadora, 3 dividido 16, y lo multiplicamos por 100, me da el porcentaje. Creo, si no recuerdo mal, que es casi un 19%. Pero mi memoria no es muy buena. ¿Y qué sería? ¿Cuánto te digo ahí? No lo he hecho todavía. No, la compañera. ¿Un? 18. 19, ahí va. Perdona, ¿qué me ¿Qué dijiste? significaría eso? La E es el éxito y la F es el fracaso. Acá me está indicando que está estudiando que el primer hijo nazca con AME y el segundo sin AME. Esa es una posibilidad de que los dos, al tener dos hijos, el primero nazca con AME. Pero
Existe otra posibilidad. La otra posibilidad es que sea al revés. Que en lugar de nacer el primero con AME, nazca el segundo y el primero sin AME. ¿Cambiará algo el cálculo? ¿Cambiará algo mi cálculo acá? No, porque estoy cambiando los números del lugar, los factores. Y esa propiedad creo que la conocen todos. El orden de los factores la conocen todos. Eso es matemático. Tenemos una posibilidad que es 3 en 16, que nazca el primero, pero hay otra posibilidad de que en lugar del primero nazca el segundo. Ocurre uno o ocurre el otro. Ese o en matemática es suma. Entonces, en definitiva, la probabilidad de que al tener dos hijos, uno de ellos me nazca con AME, se suman las dos probabilidades y nos está dando un 38%, 6 en 16. Está siendo grabado. Sí. ¿Correcto? Igual vamos a llegar a una fórmula, no se preocupen mucho en copiar todo, ya una fórmula que es mágica. Eso nos ayuda en todo. Bien, supongamos ahora que la familia es un poquito más potentada y piensa tener 3 hijos. Y en esos 3 hijos se desea calcular la probabilidad de que uno de ellos nazca con AME. Tenemos la posibilidad de que nazca el primero, o de que nazca el segundo, o que nazca el tercero. Pero el cálculo va a ser el mismo. O sea, el cálculo lo vamos a multiplicar por 3. Porque es un éxito que va el 25% y son 2 fracasos que es el 75%. Si multiplicamos la probabilidad y la multiplicamos por 3, me va a dar, que ahí yo tengo el porcentaje, un 42%. ¿Qué sucede? Al aumentar la cantidad de hijos, hoy era un 36% o 38%. Al aumentar la probabilidad, la cantidad de hijos, aumenta la probabilidad de tener uno de ellos con AME. A cuanto más hijos, si dos son portadores, más probabilidad. No quiere decir que se dé sí o sí. O que se dé al revés, de que tengan más hijos con AME. Por ejemplo, conocimos un matrimonio en Argentina que tuvo 3 hijos y los 3 salieron con AME. O sea, es prácticamente imposible. Y sin embargo ocurre. La probabilidad no quiere decir que no ocurra, que es baja la probabilidad, pero puede ocurrir. O que es alta la probabilidad, capaz que no. ¿Sí? Son probabilidades, son posibilidades. En este caso, si aumentamos la cantidad de hijos, obviamente la probabilidad de tener uno con AME aumenta. En el caso de Virginia, que vimos el video, eran 8 hermanos. Y recién ella, que es la octava, salió con AME. Que se esperaría, si uno hubiese hecho el cálculo probabilístico, de que hubiese más de uno con AME. Sin embargo, fue la última. Supongamos que esas familias son un poquito más potentadas y quiere calcular el riesgo de que en lugar de un hijo sean 2 hijos con AME. O sea, de los 3, 2 sean éxitos y un fracaso. ¿Qué les parece? ¿Aumentará la probabilidad o disminuirá? Disminuye. ¿Por qué disminuirá en mi cálculo? Que hoy era 1/4 por 3/4 por 3/4. ¿En qué influirá eso para que mi probabilidad baje? Mi cálculo de más chiquito. ¿Qué estaré cambiando ahí? Pongo la multiplicación. Una fracción. Estoy cambiando 3/4, que es una fracción más grande que 1/4. Entonces, como estoy cambiando por un número más chico, la probabilidad baja. O sea, bajó del 42%, que había un 14%, bastante lo que baja.
Fíjense esta mujer que los 3 le invocó. Con AME, ¿no? Es mucho. Es muy poco probable y sin embargo se da. Bien, supongamos ahora que soy un poco más potentado y quiero planificar tener 5 hijos. Y la probabilidad de que uno de ellos nazca con AME. Como siempre, o nace el primero, o nace el segundo, o nace el tercero, o nace el cuarto, o nace el quinto. Pero la cuenta va a ser la misma multiplicado por 5. Tengo lo que es un éxito, un 25%, y tengo 4 fracasos. Entre la suma de la cantidad de éxitos y la cantidad de fracasos, me tiene que dar siempre el total. 5 hijos, sumo un éxito más 4 fracasos. Un éxito más 4 fracasos me da los 5. Esos 5 se llaman ensayos. ¿Sí? Elegí 7 relojes. ¿Cuál es la probabilidad de mis ensayos? Es elegir los 7 relojes. Quiero saber en un cultivo de bacterias, no sé, elijo, estoy diciendo un disparate, no tengo ni idea, 1,5 millones de bacterias, estoy diciendo un disparate. Mi ensayo es elegir ese 1,5 millones de bacterias. ¿Se entiende? Es sobre lo que yo voy a trabajar, sobre la cantidad que voy a trabajar. Voy a trabajar en 5 hijos, mi ensayo son 5. Y la suma de los éxitos y los fracasos me tiene que dar la cantidad de ensayos que yo elegí. En este caso nos da un 40%. Ahora se entra a complicar si yo a esto le agrego que de esos 5 hijos quiero saber que 2 tengan AME. Y el conteo ya se hace un poco más difícil. No te preocupes, no lo vas a necesitar. Por eso voy así. Mi familia anda toda bien, no te preocupes. Ahí son 10 casos, porque es el primero, el segundo, o el primero y el tercero, o el primero y el cuarto, y se entra a complicar. ¿Cómo puedo calcular yo todo esto, que son 10 casos? La misma cuenta de hoy, 10 casos, 10 casos. De esos 10 tenemos, siempre con los 5 ensayos, pero eran 5 hijos. 2 éxitos y 3 fracasos. 3 más 2 son 5. Pero son 10 casos. ¿Cómo calculo este 10? Si yo fuera a calcular que sean 3 con AME, ¿cómo calculo si son más, si son menos? Los casos es mediante combinaciones. Porque ¿qué pasa? Que nazca el primero y el segundo, o que nazca el segundo y el primero es exactamente lo mismo. El orden de ellos no importa, sigue siendo el primero y el segundo. Entonces, esto es 26%, quiero llegar a la fórmula. Tengo acá, tenemos 5 hijos, son 5 ensayos. 5 ensayos para ubicar 2 éxitos. 5 lugares para ubicar 2 éxitos. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula? Para obtener el 10, tengo combinaciones de 5 elementos, porque son 5 hijos, en los cuales voy a ubicar 2 éxitos. Acá siempre va a ir la cantidad de éxitos. Y acá siempre va a ir la cantidad de ensayos. Las 6 combinaciones. En la calculadora se acuerdan de hacer combinaciones. Habíamos visto algo de combinaciones, ¿verdad? Sí. Para hacer combinaciones hacemos 5, la tecla de combinaciones, NSR, y 2. Esto nos va a dar los 10. Entonces, en general, ahora vamos a las fórmulas generales, ya les pongo que eso sí quiero que copien el cuaderno. Ahora cuando vengamos a las fórmulas generales. Acá van a ir la cantidad de ensayos, en este caso son 5 hijos, 2 éxitos. Esta es la probabilidad siempre del éxito, la que va primero, elevado a la cantidad de éxitos. Este numerito siempre va a coincidir con este. ¿De dónde voy a sacar este exponente? De restar la cantidad de ensayos menos la cantidad de éxitos. 5 menos 2 me da 3. ¿Por qué? Porque la suma de los exponentes me tiene que dar la cantidad. ¿Y de dónde saco 3 cuartos? Si el total siempre es 100% es 1, a 1 le resto 1 cuarto, me da 3 cuartos. En general, y esto sí lo que vamos a copiar en el cuaderno, le vamos a llamar n en la fórmula la cantidad de ensayos,
le vamos a llamar X a la cantidad de éxitos de esos n ensayos, P es la probabilidad del éxito, por lo tanto la unidad del resto P, la cantidad de éxitos, me da la probabilidad del fracaso, y tenemos nuestra fórmula que nos va a acompañar durante toda distribución binomial. Recordando siempre que identifico qué es la probabilidad binomial cuando estoy estudiando un fenómeno, un suceso, donde puedan ocurrir solamente dos cosas, o que suceda o no suceda lo que estoy estudiando. Cualquier otra cosa es cero la probabilidad. O se cumple o no se cumple. O es un éxito o es un fracaso. Acá no hay medias tintas. No hay matices. O es blanco o es negro. Esto sí en facultad lo van a estudiar. Estadística y lo que es probabilidad lo van a tener muy presente en el primer semestre nomás. No tiren los cuadernos. Y en CREA pueden entrar a ver, así el año que viene o el otro, pueden entrar a ver los materiales en cursos pasados. Si tiran el celular o algo, tienen otro celular. Vaya. En la rama de la medicina, la probabilidad está íntimamente ligado. Si está la probabilidad, está la teoría combinatoria. Íntimamente ligado a la carrera. Y todo lo que se desprende de la medicina. Humana o animal. Van a ver que aplicarlo es muy sencillo. Pero muy sencillo. Sí. Sobre la biodecodificación y la bioreproducción. Sí, ahí ya entramos en otro campo. Sí, he escuchado, sí. No me he metido todavía, pero he escuchado. He ido a charlas de eso, pero para cuando me jubile. Bueno, si nos desprendemos de la maquinaria, si nos desprendemos de la matemática y volvemos otra vez a lo que es la atrofia muscular espinal, una cosa que me asombró, pero así enormemente cuando empecé a estudiarla, es que 1 de cada 40 personas se prevé que es portadora de la enfermedad. 1 de cada 40. Acá en el liceo, entre los 3 turnos, somos cerca de 2.000 personas. ¿Cuántas personas se prevé de que hayan portadores? Y quizás nunca se lleguen a enterar. Porque si no ocurre que los 2 padres son portadores y hay el 25%, que ¿cómo se llama esas clases de enfermedades que va pasando de generación en generación? Se llaman enfermedades autosómicas recesivas. ¿Qué quiere decir? Que queda ahí en receso hasta que se dan las condiciones para saltar la enfermedad. Entonces ahí es cuando uno se entera. Y lo más seguro que se entere que es la enfermedad.
Entonces ustedes como futuros profesionales de la salud, sea lo que sea, o psicólogos o lo que sea, acá también incluyo lo que siempre excluye la matemática y educación física, que sepan que existe esto y que más o menos es lo que es. Después tenemos, si vamos a calcular específicamente, el video decía 1 cada 6.000 bebés nacidos. Entonces, si eso lo calculamos estrictamente matemáticamente, se prevé, acá sí en la ciencia, para tener un bebé, sea como sea, se necesita de un óvulo y de un espermatozoide, de un hombre y una mujer, ya sea inseminación, matrimonio, unión, touch and go, encuentro, lo que sea, pero se necesita un hombre y una mujer. 1 de cada 40 hombres es portador y 1 de cada 40 mujeres se prevé que son portadoras. Por lo tanto, si la I en matemática es multiplicación, se prevé que 1 cada 1.600 parejas, unión libre, touch and go, lo que sea, ambos son portadores. Y si a eso le sumamos que es el 25% de probabilidad, si lo multiplicamos por un cuarto, nos da que 1 cada 6.400 bebés se prevé que deberían estar naciendo con AME. Muchos se quedan en el camino porque se dice a su vez que hay un AME tipo 0. Un AME tipo 0 que ya es totalmente hipotónico desde el vientre de la madre. Generalmente nacen ya sin vida. Todo esto que uno emprende con cualquier patología, en primer lugar, lo que les aconsejo es que no se queden solos, que siempre traten de buscar gente que esté con la misma patología, porque eso uno empieza a hablar el mismo idioma. Lamentablemente con los médicos uno no habla el mismo idioma. Ellos están en la parte médica, exclusivamente médicos, si tenemos la suerte de encontrar un médico que sepa de la patología, porque también encontramos el que paya y también, gracias a Dios, encontramos el que no sabe y te dice, no sé, lo voy a estudiar, entonces tú buscas por otro lado también. Sí, ahí hay celos muchas veces. Si uno va al médico, por esos celos mismos que a veces algunos médicos tienen, si uno va al médico, plantea algo y se le ocurrió leer antes algo sobre lo que va a plantear y el médico se enoja, quiere decir que el médico no tiene ni idea de lo que estamos planteando. Ustedes tienen que salir del médico seguro que lo que me dijo me convenció, pero me convenció bien, no me convenció los gritos, no me dejó hablar, porque el que no me deja hablar, el que no me explica porque no está a mi nivel, es que no sabe nada. Porque totalmente. Los investigadores, que son personas que están allá y uno está allá, ellos bajan hasta allá para explicarte lo que están haciendo. Si una persona de ese nivel baja hasta el subsuelo subterráneo, y quién sabe cuántos niveles para abajo estamos, quiere decir que cualquier persona que sepa puede bajar para explicar. No trae a alguien que sepa porque tú no estás, porque los hay, tú no estás a mi nivel para yo poder explicar. Esa persona no sabe. Entonces nunca se queden con la primera, visión, sí, diagnóstico que le den, para lo que sea. Si no está en nuestro país, recordemos que a nivel pediátrico, por lo menos, que es lo que yo conozco, está cruzando el charco el Hospital Garrahan, que es totalmente gratis. Uno va con la cédula uruguaya, la historia clínica, y te atiende. 0 pesos, hay carteles por todos lados. Acá no se cobra. Y es para toda Latinoamérica, y no se cobra. 0 operaciones, o sea lo que sea, no se cobra. Entonces, si a ustedes no les convence algo que puedan llegar a tener, o de la familia, si alguno emprende el viaje de ser padre, madre o lo que sea, no se queden con lo que tenemos simplemente acá, que es muy bueno en muchas cosas, pero nosotros tenemos muchas carencias. Entonces, si nosotros nos hubiésemos quedado solamente con Uruguay, se nos hubiese muerto la hija directamente, porque es lo que nos dijeron. Esperen desenlace fatal. Y punto, no jodas más, porque acá no tenemos más arreglo. Fenómeno, acá tenemos más arreglo, averiguar dónde, cruzando el charco tuvimos la solución. No se queden con lo primero que ven. Bueno, espero que hayan entendido algo de la atrofia musculoespinal.
y haya entendido algo de distribución binomial, que es lo que nos atañe en el liceo, ¿no? Vamos a ver qué horas son. Para un ejercicio nos da. No, profe, sí. Así aplicamos la fórmula. Van a ver que es muy sencillo aplicar la fórmula. Muy sencillo aplicar la fórmula. Vamos a agregar acá la fecha de hoy. Hoy es martes. Martes 7 de agosto. Estamos en el M5. Vamos a robar el ejercicio. Y el otro día el M6. Agrandando porque si no nos vamos a quedar viscos. Pucha. Guarda un poquito más. La fórmula, la cosa que me olvidé de decirles y que acá sí o sí se lo tengo que decir, es que trabaja en... No lo ven ahí. No es que estuviese loco. Ya va, Esperen que, si no, los compañeros de acá, los que vean el video no van a entender nada. Bueno, la fórmula trabaja únicamente en decimales o en fracciones, no trabaja en porcentaje. Voy a escribir acá la fórmula de nuevo. Voy a habilitar el lápiz. ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas? La segunda la vamos a responder en la clase que viene, pero no nos da para responder. Voy a escribir acá la fórmula que habíamos obtenido, las combinaciones. ¿Qué tenemos por acá? Combinaciones de n tomadas de ax. Teníamos p a la x. Y teníamos 1 menos p a la n menos x. Lo primero que vamos a tener que identificar es la n y la p. La x va a depender de cada una de las preguntas, pero la n y la p no va a cambiar durante el ejercicio. Entonces dice el ejercicio, la última novela de un autor ha tenido un gran éxito hasta que el 80% de los lectores ya la han leído. Ahí tenemos nuestro pequeñísimo problema. Está en porcentaje y no puede estar en porcentaje. Porcentaje quiere decir que está multiplicado por 100. ¿Cómo obtenemos nosotros la probabilidad? Dividiéndolo entre 100. Mi probabilidad va a ser el porcentaje dividido 100. Que esto nos va a dar 0,80 o 0,8. Mi probabilidad de que un lector la haya leído, la probabilidad del éxito, acá de qué está hablando, de que si lo han leído o si no lo han leído. El 80% de las personas ya lo han leído. La probabilidad de elegir a una persona que lo haya leído es el 80%. Como la fórmula no trabaja en porcentaje, tengo que llevarlo decimal. Si ya la letra nos da decimal, nos quedamos ahí. Y si nos dan en fracciones, también. Si no nos gusta trabajar en fracciones, dividimos la fracción y nos va a dar el decimal. ¿De acuerdo? Pero en fracción y decimal la fórmula funciona. En porcentaje no. Hay que traducirlo. Eso hay que tenerlo muy presente. Es muy importante.
El N dijimos que es la cantidad de ensayos. La letra del ejercicio nos dice, un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. Y las dos preguntas están hablando de qué grupo de personas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? ¿En qué grupo? En los amigos. ¿Y cuántos son? 4. En ensayo son 4. Porque a mí las respuestas me las están preguntando sobre las 4 personas. ¿Se entiende eso? El N es sobre la cantidad que me están haciendo las preguntas. La P es la probabilidad de que haya ocurrido o que ocurra tal cosa de esas personas, en este caso de que hayan leído la novela. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan leído la novela? Es 0,8, porque era el 80%. ¿Sobre cuántas personas vamos a hacer estudio? Sobre 4 personas, que es el grupo de amigos. Y la X siempre va a estar según la pregunta. Para la pregunta 1, ¿qué pregunta nos están diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? ¿Cuánto va a ser la X? La X va a ser 2. De las 4 personas vamos a estudiar de que 2 la hayan leído. Tengo el N, tengo el P y tengo el X. Por lo tanto, sustituyo en la fórmula y obtengo la probabilidad. Voy a estudiar la probabilidad de que la X sea igual a 2. Entonces tengo combinaciones de N. N dijimos que es 4. Tomados de AX. La X es, en este caso, ahí está, 2. Multiplicado por P, la probabilidad de que hayan leído la novela es de 0,8. Si de 0,8, 0,80 elevado a la X dijimos que vale 2. Y esto es importante. Este número y este número siempre iguales. Siempre iguales. Tenemos acá este número y este número. 2 se llaman iguales. Si tenemos que el 80% de las personas leyó, ¿cuál es el porcentaje de la persona que no hayan leído? El 20. Y el 20 es 0,2 o 0,20. La suma entre 0,8 y 0,20 da 1. Por eso todo acá es 1 menos 0,8, como les guste más. 1 menos 0,8, que es la probabilidad de que hayan leído. ¿Elevado a la cuánto? Este es n y este es x, hago la resta. 4 menos 2, 2. Recuerden que la suma de los exponentes entre la cantidad de fracasos y la cantidad de éxitos tiene que dar la cantidad de ensayo. 2 más 2, 4. ¿Y por qué se dice 1 menos? 1 menos P. Tengo 1 menos esta probabilidad que es P. 1 menos 0,80 o 1 menos 0,8 me da 0,2. Este de acá es 1 menos 0,80. Que es el total menos la probabilidad del éxito. Me va a dar la probabilidad del fracaso. Muy difícil. Recuerden que entre cuenta y cuenta va una multiplicación. Acá un por, acá un por. A ver si hay alguien que tenga calculatio. Se pone la tecla que tienes arriba a la izquierda que dice NCR. ¿No tienes arriba a la izquierda? Y si no, el signo de multiplicación, arriba el signo de multiplicación, a ver qué dice. ¿No? A ver. Escucha.
acá, sí. Ay, sí. Dios. Bueno. Primero pones el de arriba en SR y el de abajo, por todo el resto. Respetando los paréntesis, ¿no? ¿Verdad? ¿Te digo algo? ¿0,15? A ver si da todo 0,15. Me parecía que daba otra cosa. Pero mi memoria es tipo Dolly. Tenemos 4. 2. 8. 2. Sí, 0,1536. Vamos a poner 4 números, justamente acá hay 4 números después de la coma, pero siempre vamos a poner 4 números después de la coma, que no les dije. ¿Está? Para otra probabilidad que vamos a estudiar. Si a esto lo multiplicamos por 100, nos da que el 15,36% es la probabilidad de que 2 de ellos, elegidos al azar, hayan leído la novela en ese grupo de 4 personas. Porque el porcentaje, ustedes cuando multiplicamos por 100, ese cociente que nos da. Fíjate que hoy fue al revés. Teníamos en porcentaje aquí arriba, lo dividimos entre 100 para sacarle ese porcentaje. Y lo dejamos decimal. Ahora al revés, nos dan decimal, multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. El 15,36% es la probabilidad que al elegir 2 al azar de ese grupo de 4 estudiantes hayan leído la novela, bajo esas suposiciones, ¿no? Muy difícil de aplicar. Bien, la otra la vemos en la clase que viene, porque así no se hace un metete en la cabeza. Bueno, ha sido un placer como siempre para ustedes compartir este recinto conmigo. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo en este mismo canal.